Bienvenidos nuevamente a Economía a Fondo, el programa que busca acercar los temas de economía, finanzas, mercado, negocio a todos nuestros auditores de agricultura. Estamos hoy día con Pilar Concha. Pilar es la gerenta general de la CAFI. La CAFI es la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión, ¿sí? Estamos acá para conversar un poco sobre el tema de los fondos de inversión, cómo funcionan, la industria, cómo ha evolucionado. Son temas que nosotros probablemente muchas veces hemos escuchado sobre ellos, pero que puede que no entendamos muy bien, ¿no es cierto?, cómo funcionan. Entonces, Pilar, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en Economía a Fondo, acá en Agricultura. Muchas gracias a ustedes por esta tremenda invitación. Bienvenidísimas, así que y encantada que estés con nosotros. Cuéntame un poco, Pilar, ¿en qué consiste esta industria? Perfecto, ya. Esta industria es una industria relativamente nueva, ¿ya? Los primeros fondos de inversión nacen en 1989. Ok. Ya, que hace para los que son un poco más viejos, hace poquito. Sí. Y ha ido evolucionando bastante rápido, sobre todo a partir del año 2014, que se aprueba una ley que se conoce como LUF, que en ese minuto se produce un crecimiento muy importante de la industria, en donde la industria empieza a crecer a tasas de 15-16% anual. Ya, muchísimo. Muchísimo. Y hoy día es una industria que maneja más de 38 mil millones de dólares. Okay. Para los que no saben, un fondo de inversión... Esa es la pregunta principal. ¿Qué es un fondo de inversión? Es un vehículo de inversión en donde distintos aportantes, ya sean institucionales, como pueden ser las AFP o las compañías de seguro, o personas naturales, se reúnen, crean este fondo y invierten en distintos activos. ¿Ya? ¿Cuáles serían esos activos, por ejemplo? Esa pregunta es súper buena, Constanza, porque ha ido evolucionando mucho el mundo de los fondos de inversión. Cuando nacieron los fondos de inversión, eran más bien vehículos de tipo mobiliario, es decir, que invertían en deuda, en acciones, como en instrumentos más tradicionales. Ya, pero con el paso de los años, los fondos de inversión han invertido cada vez más en activos alternativos. ¿Qué significa eso de activo alternativo? Activo alternativo. Tu palabra lo dice. Alternativo. Todo puede ser. Sí. Mira, hoy día el 70% de la AUM son activos alternativos. ¿Qué es AUM? Perdón, toda la razón. Activo administrado. Los 38 mil millones de dólares quiere decir que la industria maneja activos por 38 mil millones de dólares. Ya, perfecto. Y de esos, mucho más de la mitad son alternativos. Y como tú preguntaste, ¿qué alternativo? Claro. Los principales, pero no quiere decir que sean los únicos y que va a cerrarse así, porque el alternativo va siempre cambiando, son los fondos inmobiliarios, que son los que invierten en el sector inmobiliario, ya sea haciendo proyectos, desarrollando, construyendo los edificios. Ya, construcción de edificios de grandes cantidades, digamos, de departamentos que después sirven como para arrendarlos. Esos son los fondos de renta. Ah, ok, ya. Primero están los fondos inmobiliarios que crean los proyectos, que se ponen de acuerdo con una constructora, que juntan a distintos aportantes, porque probablemente es muy poca la gente que tiene, por no decir casi nadie, la posibilidad de llegar y construir un edificio. Exacto. Pero tú puedes decir, a mí me interesaría participar en ese negocio. Entonces, como no puedo hacerlo completamente, me reúno con otras personas y soy parte de este vehículo de inversión. Y se arma este vehículo de inversión, este fondo, fondo inmobiliario. Inmobiliario que va, compra un paño, se construye el edificio, se vende y se obtiene la utilidad. Ok, perfecto. ¿Ya? Y el de renta, perdona la diferencia, porque suenan muy similares. Y para el auditor, digamos, de pie, no necesariamente entiende cuál es la diferencia entre uno y otro. El de renta es como pensando en una alternativa de esas personas que compran el departamento para arrendarlo. Claro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el fondo de inversión maneja los activos, ya sean oficinas, ya sean strip centers, ya sean bodegas, ya sean edificios residenciales, y se arriendan. Perfecto. Y es muy interesante que hay un negocio que quizá a algunos de los auditores les suena bastante, que habla del multifamily o renta residencial. Sí, efectivamente. Que en el complicado mundo inmobiliario que vemos hoy día, este vehículo ha ido agarrando mucha fuerza y hay mucho interés y hay crecimiento por este tipo de vehículos, que consiste en que se compra el edificio, se administra y se arrienda. ¿Ya? ¿Y la rentabilidad? Pasa a los aportantes.
Ya, a partir de ese arriendo y lo que genera, digamos... Claro. Ya, y para los, en el fondo, y para los habitantes de los edificios, también se generan economías de escala. Porque no hay que poner de acuerdo a muchos dueños, sino que se logran varias economías de escala porque el dueño del edificio es este fondo. Claro, y lo está administrando y además se está preocupando de que el edificio en el fondo siga funcionando correctamente, que tenga buena rentabilidad los arriendos, en fin. En fin. Y también pasa que, por ejemplo, cuando uno tiene un departamento y te toca un arrendatario que no te paga, que no se quiere ir, tu inversión pasa a pérdida rápidamente, sobre todo si esa inversión está comprometida con un crédito. En cambio, el fondo a veces tiene mejores herramientas para poder solucionar ese tipo de problemas. Perfecto. En el mundo de los edificios de renta residencial, los fondos de inversión manejan 1/3 de este negocio. Son uno de los pioneros. Es un actor bastante relevante. Importante, sí. Sí. Oye, Pilar, pero volvamos a los fondos alternativos, los fondos de inversión alternativos. Cuéntame un poquito más. Me contaste que evidentemente son muy variados, tienen ahora, han crecido con fuerza. ¿Dónde están los énfasis en ese tipo de fondos? ¿De qué se tratan? Explícanos un poquito más en profundidad. Buscan justamente activos que no tradicionales, que generan mayor rentabilidad, porque nosotros, y lo hemos visto, lo que está pasando también con las AFP, que las AFP también están buscando abrir sus límites y invertir más en alternativos, porque los vehículos tradicionales están dando menos rentabilidad. Ya no sean las rentabilidades de los años 90, donde las acciones, los instrumentos de deuda rentaban 10, 12, así, sin mover del escritorio. Claro. Vimos algo puntual el año pasado con los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo, pero no sabemos si se va a volver a repetir. Claro. En cambio, por el tema de las tasas. Por el tema de las tasas, pero es algo muy puntual. En cambio, el fondo alternativo como que de alguna manera promete mejores rentabilidades en el largo plazo. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, el énfasis de nosotros está en financiar estos activos alternativos y permitir que distintas personas entren a este tipo de negocio. Como yo te comentaba, el inmobiliario es un ejemplo, pero en el fondo, como nosotros como fondos estamos dando la posibilidad de financiar un montón de estos tipos de activos que además generan consecuencias súper positivas en la economía en general. A ver, ¿por qué? Te cuento. Mira, así como financiamos temas inmobiliarios que generan vivienda y que hay un déficit tremendo de vivienda, hemos visto. También, por ejemplo, financiamos el otro gran grupo de fondos alternativos que se manejan hoy día son los fondos de deuda privada, que es financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Los fondos han financiado a más de 13.000 empresas que no tienen tanta facilidad para financiarse con los bancos. O sea, es una alternativa, digamos, a una solicitud de crédito por parte de una empresa mediana o pequeña que, dada más encima el contexto en el fondo económico, no puede acceder a un banco, lo puede hacer a través de este tipo de fondos. Sí. Ya. Nosotros no tratamos directamente con la pyme, porque generalmente o se financia a través de factoring, por ejemplo, se dan créditos automotrices, mutuo hipotecario, y en general los fondos establecen alianzas con los operadores. Por ejemplo, hay un fondo que es con una plataforma que los emprendedores se financian a través de la plataforma, pero detrás hay un fondo que le inyecta plata de alguna manera y que permite que se haga posible el emprendimiento. O sea, y además súper simple, porque en el fondo tú vas y directamente a través de, no sé, la página del fondo, ¿o no? No, como te comentaba, no es la página, el fondo el que directamente en este caso en particular, el que me estabas contando, en el fondo que tiene una simpleza también mayor que... A veces sí. A veces sí. Sí, a veces sí, y en el fondo por eso se está convirtiendo en una muy buena alternativa para gente que no tiene acceso a crédito bancario, tanto para mutuos hipotecarios, para créditos automotrices, y financiar a través de facturas, por ejemplo. Entonces, de alguna manera es una nueva posibilidad de financiamiento. También, dentro de los alternativos, tenemos fondos de infraestructura. Ya. Hay 2 hospitales que se han construido con estos fondos. Con estos fondos, carreteras, más de 50 plantas de energía solar. Eso es súper interesante, por ejemplo. Claro. Esos fondos son como más
relacionados son fondos como a sostenibilidad, relacionados con temas ESG. ¿Cómo se ha desarrollado ese tema de estos fondos de inversión alternativos que tienen que ver, por ejemplo, con plantas de energía solar? No, eso se desarrolla, bueno, también porque hay un tema, es un buen negocio, es un buen negocio y también hemos visto que hay cierto interés de los inversionistas en buscar alternativas más sostenibles. Nosotros como asociación estamos bien pendientes de medir ese tema. Tenemos un comité de sostenibilidad lo lidera, lo aprovecho de comentar, la María José Montero. En el fondo ella fue la primera que hicieron un fondo de inversión social, que ya eso es de Frentón de Impacto, pero desde la asociación tenemos un montón de alianzas como para ir midiendo, ir mostrando, ir entendiendo la norma 461, que si bien no aplica todavía a a las administradoras, no tuvieron que reportar el año pasado, sí también les permite leer de cómo las empresas manejan sus inversiones y que sea un factor a la hora de decidir en cuáles invertir. O sea, el tema sostenibilidad esté dentro, en el fondo, de los parámetros de las carteras. De la cartera de inversión. Nosotros hicimos una encuesta hace un par de años y el 67% de las administradoras tiene alguna política de inversión sostenible, de las que respondieron la encuesta, pero que es una muestra bastante representativa. Y hicimos esa encuesta hace un par de años y el 42% tiene efectivamente inversiones más sostenibles. Pero bueno, vamos a repetir esa encuesta y vamos a ir viendo si esto va avanzando. Nosotros los invitamos a leer a todos la guía de sostenibilidad, que fue súper buena porque puso de acuerdo a nuestro mercado y también en el fondo pidió ayuda de universidades, de UNEFI, o sea, como que es una guía que fue bastante colaborativa y por eso bastante aceptada, en donde se definieron los conceptos de sostenibilidad, porque en el fondo cuando uno dice inversión sostenible, como con el gran peligro que podría significar el greenwashing, exactamente, es súper importante y nosotros somos bien celosos en eso de determinar claramente qué es sustentable. Entonces nos pusimos de acuerdo que tiene que tener una política, que se tiene que medir, que tiene que tener intención. Esta guía es el marco para poder generar este tipo de fondos de inversión sostenible, que cuenten con ciertos parámetros establecidos en esta guía. Claro, que tienen que medirse, están los parámetros mínimos, y en eso nos pusimos todos de acuerdo. Hicimos la primera medición y prontamente vamos a empezar a trabajar en la segunda. Pilar, y me habías comentado sobre los fondos de inversión de impacto. De impacto, es un grupo dentro de la inversión sostenible. Es distinto inversión sostenible que de impacto, porque el fondo de inversión de impacto está creado para dar una solución a un problema social, ambiental o de gobernanza. ¿Ya? Perfecto. Y nosotros eso lo venimos estudiando hace tiempo. En la industria hay $390 millones en fondos de inversión de impacto. Es poco para la UM total de la industria. Sin embargo, ha ido creciendo rápidamente. Vamos también a volver a medirlo a fines de este año. En un año y medio había crecido a más de un 40%. Entonces, es una cifra interesante, digamos. Sí, creemos que el crecimiento no va a ser tan explosivo, no es tan fácil, pero sí demuestra que hay una tendencia, una preocupación. Creemos que las nuevas generaciones vienen también con este tema mucho más desarrollado, les importa mucho como más. Parte del ADN, ¿no?, de las personas, ya vienen los más jóvenes, vienen con eso. Vienen con eso y ya a veces ya no les gusta que las empresas haya solo hombres y que se eche mucha basura, no sé, son cosas que van exigiendo. Entonces yo creo que eso también va a ir ayudando a hacer la industria más sostenible. Y te quería comentar un dato, como hablando cuando hablamos de lo alternativo, de cómo esta inversión directa en Chile también ha ido generando un efecto súper positivo en la economía en general. O sea, nosotros le pedimos a CLAPE UC que hiciera un estudio sobre cuál había sido el impacto de la industria para la economía en general. Más allá de decir se construyeron X edificios. Y resulta que por la actividad que han provocado los fondos han hecho entre 11.000 y 12.000 empleos al año. Una cifra bien interesante. Sí. Sobre todo en el contexto también económico en el que nos encontramos. Totalmente. Y por eso a nosotros nos preocupa un poco que las medidas y la regulación y la certidumbre no terminen con este tipo de iniciativas, porque en el fondo ha sido un muy buen vehículo para Chile y ha contribuido también enormemente con un 19% al crecimiento, al aumento del crecimiento del Producto Interno Bruto en unos años que ha sido
desde el 2014 al 2022 no ha sido los años más brillantes. Varios años complejos, digamos, por decirlo menos. Sí, entonces en ese sentido nosotros también estamos muy preocupados y hemos manifestado sobre la importancia de mantener las reglas del juego, mantener cierta certeza y hacer las reformas que correspondan en un muy buen ambiente colaborativo entre la parte pública y privada. Para seguir desarrollando, ¿no es cierto? Y que siga creciendo esta industria finalmente. Pilar, ¿cuáles son las próximas, como los próximos proyectos, las próximas metas que tiene la asociación? Mira, la asociación ha trabajado los últimos años y vamos a seguir en ese tema. Para nosotros es muy importante que se entienda qué es lo que hace la industria, darnos a conocer. Hemos simplificado bastante el lenguaje de lo que se hace. Hemos buscado... Es clave. Es clave, ¿no es cierto? Es clave, porque no todo el mundo sabe lo que significan los fondos de inversión, en qué invierten, de qué se tratan, cómo están... En qué te afectan. Todo, o sea... Son cosas que uno en realidad escucha, lee, pero realmente hay pocas personas que lo entienden. Y además, efectivamente, como dices tú, el vocabulario de repente es muy complejo y no nos ayuda tampoco a entender más fácilmente de qué se trata. Totalmente, pero cuando uno habla de empleos, uno habla de crecimiento, de que te llegan 14,000 pesos por miembro de la familia al año a raíz de los fondos de inversión, uno dice, en realidad generan un aporte a todos. O sea, el sector de la construcción genera 200,000 empleos por trimestre y los fondos están empujando ese sector. Entonces, eso ha sido un gran desafío al interior de la asociación. Hemos querido también seguir contribuyendo a ser una industria sostenible. Como yo te comentaba, nuestro comité de sostenibilidad es muy activo. Nosotros nos gusta participar en las mesas del gobierno, bajar la información que se está dando y sobre todo ser bien claro y evitar el greenwashing. Es una alerta que yo tenemos. Creo que eso es fundamental. Y lo queremos. Y también otro como asociación, para nosotros es clave la colaboración pública-privada. Nosotros que las reformas y la regulación y todo lo que se vaya creando en ese sentido, creemos que es muy importante que conversen el mercado con las autoridades para que las regulaciones y todo lo que se vaya haciendo después sean aplicables, que no genere problemas. O sea, que en el fondo ayude a que siga creciendo, ¿no? El sistema y el mercado en el fondo. Sí, y también creemos que este es un súper buen vehículo, que es un muy buen vehículo para atraer inversión extranjera. Eso es clave también. Y en eso yo creo que todavía estamos un poquito en deuda, ¿no? Mira, lo que pasa es que estamos en deuda, pero no tanto, porque la LUF, esta ley que te comenté el 2014, simplificó bastante el tema para los extranjeros, pero fue el 2016 que se aplicó una norma de carácter general que permitió que más extranjeros fueran reconocidos como institucionales y eso ha hecho crecer al 55% anual la inversión extranjera en nuestro país. Todavía es menos de 2.000 millones de dólares. Falta, pero los últimos 4 años ha crecido mucho. Entonces, creemos que si bien hoy día no es significativo, tiene un potencial enorme. De crecimiento, claro. Y vemos que fondos canadienses vienen a invertir en bosques en la Araucanía, que cuesta encontrar de repente. Cuesta encontrar y la gente tampoco sabe, No sabe. Entonces, y la inversión extranjera siempre es un aporte para nuestro país, sobre todo cuando se invierte en Chile, en nuestros proyectos, en nuestros bosques, y creemos que todavía se puede seguir creciendo por ese lado. Oye, Pilar, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros en Economía a Fondo. La verdad que el tema del fondo de inversión no es un tema fácil, es un tema más o menos complejo, así que gracias por acompañarnos y explicarnos un poquito más de qué se trata, cómo han evolucionado, cómo han ido creciendo. Y bueno, agradecerle a Pilar estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. De todas maneras invitada. Muchas gracias, Constanza. Te pasaste, muy buena invitación. Para un próximo Economía a Fondo. Vamos ahora a una pausa y regresamos en unos minutos. Gracias. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral? En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda tu familia. Todos disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que has construido con todo tu esfuerzo. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Somos parte del grupo Salve su Empresa. Encuéntranos en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV.
acá en Economía a Fondo y con un nuevo invitado, con Luis Felipe Céspedes. Muchas gracias por estar aquí, Luis Felipe. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Sí, contarles a todos, Luis Felipe es economista, fue exministro, ¿no es cierto?, de Economía y además actualmente es consejero del Banco Central, así que hoy día nos acompaña. Vamos a estar conversando, por supuesto, de economía, tratando de hacerlo lo más en fácil posible, que es el objetivo del programa. Y estamos justo en un contexto bien complejo, político, social y económico, por supuesto, porque repercute. Hace algunos días atrás nos mostraron un IMASEC con un resultado negativo de de 0,9%. ¿Cómo está la economía chilena? ¿En qué proceso estamos? ¿Tú ves que vayamos a crecer ahora los últimos meses que quedamos del 2023? ¿Cómo se proyecta la economía chilena en el corto plazo? Y después hablamos un poquito más de lo macro, que también estamos en una situación bien conflictiva. A ver, creo que es importante partir primero del dónde venimos. Y esta fue una economía que en trimestres pasados, en años anteriores, experimentó un desajuste macroeconómico que fue muy significativo, y ese desajuste macroeconómico, digámoslo así, un gasto por sobre nuestra capacidad sostenible de gasto en el tiempo, implicó un aumento significativo en la inflación. Y precisamente por eso es que el Banco Central implementó un proceso de alza de las tasas de interés precisamente para poder controlar la inflación. Y lo que fue ocurriendo es que la inflación ha venido en una trayectoria de caída. Estamos en el último registro inflacionario en un nivel de 5,1% en términos anuales. Y también el Banco Central en su momento inició un proceso de recorte de tasas de interés, precisamente entendiendo que habíamos iniciado un proceso de convergencia hacia lo que es la meta de inflación del Banco Central, que es el 3%. Pero creo que es importante que lo que estamos viendo hoy día en materia de actividad económica es también en parte explicado por el hecho que tuvimos una economía que creció más allá de sus capacidades permanentes en el tiempo, que era necesario hacer ese ajuste macroeconómico, y que lo que esperamos hacia adelante es que hacia el próximo año ya la economía retome niveles de crecimiento positivo. De hecho, nuestra proyección en el último IPOM es de una caída, de un crecimiento entre 0 y menos 0,5 para este año, y entre 1,25 y 2,25% positivos el próximo año. Eso se debió al tema de la pandemia, al tema de el aumento en la inflación en el país. A las, a los retiros, evidentemente, de los fondos de pensiones, de los apoyos también estatales, ¿no es cierto? Eso fue lo que hizo que la economía se calentara un poco, ¿no es cierto? Subiera la inflación y ahora ya de nuevo estamos a la baja. Efectivamente, nosotros tuvimos en Chile un aumento bien significativo del gasto, del consumo, que tal como tú dices, es un factor que nosotros en IPOMs pasados hemos reportado fue el principal factor detrás del incremento de la inflación. También hubo otros factores como choque exógeno, externo, que también contribuyeron, pero efectivamente lo que tú señalas es, de acuerdo a nuestras estimaciones, el principal factor. Luis Felipe, y ahora que nos quedan un par de meses nomás para el cierre del año, ¿cómo se ve finalmente el crecimiento del país? ¿Vamos a crecer algo, aunque sea un poquito? ¿Vamos a estar en cero o en negativo? ¿Cómo lo ves tú? A ver, nosotros tenemos proyecciones que son más bien proyecciones anuales. Dentro de esas proyecciones anuales tenemos una cierta tendencia. Debiésemos estar llegando al nivel donde el ajuste en términos de la tendencia negativa de la economía de crecimiento debiese ya estar llegando a su fin, y por lo tanto debiésemos ver más bien una cierta estabilización para después retomar niveles de crecimiento positivo hacia el próximo año. Ese es básicamente lo que nosotros presentamos en nuestro último IPOM. Y más o menos los datos han estado en los contornos de ese escenario central que planteamos. O sea que esperamos el próximo año más bien crecimiento. Y esto que está pasando ahora, el conflicto que hay en Israel, ¿no es cierto?, en la Franja de Gaza, todo lo que significa, digamos, en términos políticos, pero también en términos económicos. Hemos visto que ha aumentado muchísimo el precio del petróleo, por ejemplo. También, para qué decir, el dólar está en más de 900 pesos. Hace mucho rato que no habíamos visto un alza en el precio del dólar, pero hoy día fue ya bastante más potente, digamos, de lo que habíamos visto. ¿Cómo se refleja eso en la economía chilena? ¿Cómo nos afecta? ¿A qué tenemos que atenernos un poco los chilenos y prepararnos para poder enfrentar mejor este tipo de situaciones? Bueno, en primer lugar, no puedo dejar de condenar absolutamente los ataques terroristas contra la población civil en Israel. Creo que eso es muy importante de señalar.
En segundo lugar, respecto a las repercusiones económicas, tal como tú dices, lo que hemos visto en las horas posteriores ha sido un aumento en el precio del petróleo. Ahora, creo que una cosa importante es, y aquí creo que es bueno, es muy buena la pregunta porque de alguna u otra forma nos permite elaborar un poco más respecto al marco de política monetaria que implementamos en Chile. Una de las cosas que nosotros hemos logrado en el tiempo es implementar un marco, le llamamos de metas de inflación flexible. ¿Ya? ¿Qué significa? Que es un marco de política en donde la credibilidad del Banco Central es lo que posibilita que frente a situaciones como por ejemplo un aumento en el precio del petróleo, lo que el Banco Central hace es analiza qué tan transitorio puede ser dicho aumento en el precio del petróleo, la persistencia o no persistencia del shock, la situación de la economía, en qué momento, cuáles son las condiciones iniciales de la economía en que se enfrenta para poder determinar cuál va a ser su impacto sobre la inflación. Y hay distintos horizontes. Y aquí es creo yo, lo importante respecto al régimen de metas de inflación. Usted a veces puede tener efectos de corto plazo en materia inflacionaria, pero dentro del horizonte de política, que nosotros lo hemos definido como 2 años, esa inflación puede disminuir, o sea, ese efecto puede desaparecer. Claro. En consecuencia, la respuesta o no frente a shocks va a depender mucho de nuestro análisis respecto de su persistencia, respecto de las condiciones iniciales, cómo interactúa ese shock con la situación de la economía. Y como hemos dicho previamente, es muy distinto un aumento del precio del petróleo cuando, por ejemplo, la economía está produciendo por sobre su capacidad productiva o cuando las expectativas de inflación no están ancladas. En este momento nosotros estamos transitando hacia una economía que está en niveles de producción consistentes con o acercándose a niveles y que tal como dijimos, incluso puede llegar por debajo de esos niveles de producción permanentes y con expectativas de inflación que están ancladas en el 3%. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es analizar la repercusión del aumento del precio del petróleo y su persistencia sobre nuestra proyección de inflación dentro del horizonte de política. Lo importante, no obstante, puede tener efectos de corto plazo. Si nosotros evaluamos que esos efectos de corto plazo se deshacen dentro del horizonte de política, no necesariamente lleva a una reacción de política. De nuevo, lo analizamos en torno a su impacto sobre la convergencia de la inflación al 3% y uno toma las decisiones en base a ese impacto. Lo mismo con el tipo de cambio. De hecho, en el tipo de cambio hay cosas que nosotros hemos documentado que son, creo yo, muy importantes de tener en consideración. Cuando los factores que explican una depreciación de la moneda son factores domésticos, tienden a tener un traspaso a precios que es mayor. Pero cuando los factores que explican esa depreciación del peso son factores externos, tienden a tener un coeficiente de traspaso, un traspaso a ese precio que es menor, con efectos más de corto plazo que de mediano plazo, que es el horizonte de política. Entonces, nuevamente, analizamos todo esto en consideración de estos factores. La respuesta, digamos así, no es una respuesta automática, depende del contexto y depende de la situación. Y de nuevo... Y también cuánto duro, ¿no? Me imagino, porque... Absolutamente. Claro, si esto se sigue... De su persistencia o no, efectivamente. Y eso es muy importante, porque de esa forma lo que el Banco Central logra es evitar sobreajustes de la economía que pueden tener efectos más persistentes. Un marco flexible lo que le permite a uno es precisamente calibrar el impacto que puedan tener estos shocks de precio de petróleo o el aumento en el tipo de cambio en la inflación en el horizonte de 2 años y por lo tanto de cuánto puede o no desfiar la inflación en respecto del 3%. Y eso tiene obviamente es muy bueno desde el punto de vista del bienestar de la población, pero lo clave es que sea en un marco de credibilidad al Banco Central. Por eso nosotros le asignamos el rol que le asignamos a las expectativas de inflación y a nuestro compromiso de hacer converger la inflación al 3%. Bueno, eso efectivamente ha sido, o sea, yo creo que el Banco Central por lejos es una de las entidades con mayor reputación y credibilidad, ¿no es cierto?, del país y también en comparación con los demás países, incluso de América Latina y de Estados Unidos también. Estamos en un periodo de presupuesto, Luis Felipe, el gobierno habló de aumentar el gasto. ¿Cómo ves tú esta situación? Me imagino que no puedo opinar mucho respecto a las decisiones de Hacienda, ¿no es cierto? Pero sí ver cuáles son las expectativas en términos de que esto nos genere un aumento en la inflación o el aumento en el gasto nos golpee de otra forma. O sea, ¿cómo podemos verlo? ¿Cuáles son las señales que nosotros como ciudadanos de a pie, digamos, podemos entender este aumento en el gasto del presupuesto del próximo año? A ver, yo creo que en primer lugar creo que es súper importante señalar que
la implementación de una política fiscal en el marco de una regla de balance estructural es algo muy positivo y algo que Chile ha venido haciendo ya por varias décadas, pero que es algo muy, muy, muy relevante para el bienestar de la población. Es precisamente lo que nos permite enfrentar situaciones complejas, altamente complejas, reduciendo los costos, por ejemplo, en materia de empleo o de actividad económica sobre la familia. Nosotros como Banco Central tomamos la política fiscal como dada y dentro de eso tomamos nuestras decisiones de política monetaria. Ahora, nosotros no tenemos dentro de nuestros escenarios en el IPOM ningún escenario asociado a alguna desviación de la política fiscal respecto de la regla de balance estructural. El presupuesto que ha sido presentado en el marco de la regla de balance estructural con una convergencia de la inflación, del déficit fiscal hacia un déficit fiscal estructural, que fueron las metas que se planteó el gobierno al inicio. Sí. En consecuencia, nosotros básicamente lo que hacemos es tomamos la política fiscal como dada y tomamos nuestras decisiones. Ahora bien, creo que es súper importante también recalcar de que la política fiscal ha jugado un rol muy importante en el apoyar la convergencia de la inflación hacia el 3%. Tuvimos una caída en el gasto público que fue básicamente el sacar de la base de gasto público las transferencias fiscales que se hicieron previamente, que contribuyó de manera importante al ajuste de la economía. Entonces creo que el tener una política fiscal ordenada, el tener una política fiscal que se enmarque en la regla del balance estructural con una trayectoria de deuda pública que sea sostenible, son principios que hay que mantener y es muy importante que la política fiscal se implemente dentro de esos bordes. Perfecto, entonces si trato de ponerlo como más en un vocabulario más de chileno de a pie, quiere decir que el haber disminuido o haber terminado de entregar estos beneficios, digamos, desde el Estado hacia las personas, ayuda a bajar la inflación, y ahora con el presupuesto y el aumento de 3,5% en el gasto, que tiene como objetivo, ¿no es cierto?, impulsar el del empleo y el desarrollo en el fondo del país, eso nos va a ayudar también a que la inflación empiece a bajar y haya mucho más movimiento dentro de la economía chilena. A ver, la política fiscal, de nuevo, la política fiscal que se implementó en el año anterior fue muy importante para lo que tú dices. O sea, porque lo que teníamos en Chile era un gasto que estaba por sobre nuestra capacidad de gasto sostenible en el tiempo. Y cuando tú gastas más de lo que es sostenible en el tiempo, se generan presiones inflacionarias en la economía. Y eso fue uno de los factores que observamos. Al disminuir ese gasto, eso contribuyó a que el ajuste de la economía se fuese dando, lo que junto con la política monetaria contractiva, el aumento de las tasas de interés, contribuyó a ese ajuste macroeconómico de la economía. Y hacia adelante lo importante, creo yo, es que la política fiscal se siga enmarcando dentro de una regla de balance estructural, de una convergencia del déficit estructural hacia valores de largo plazo sostenibles, con una deuda sostenible, y lo que entregó el Ministerio de Hacienda, presentó en el presupuesto, se enmarca dentro de ese cuadro. Ahora, respecto del número en particular, eso básicamente nosotros lo analizamos en el marco de nuestro IPOM, pero de nuevo, al ser la política fiscal enmarcada dentro de este balance estructural, creo que es el efecto de primer orden sobre el bienestar de la población. Perfecto. Bueno, entonces esperamos solamente el 2024 algo de crecimiento, ¿no es cierto?, mejorando. Más o menos, ¿cuánto esperan ustedes? Nosotros estamos proyectando para el próximo año un crecimiento entre 1,25% y 2,25%. Nosotros a esta altura damos un rango de 1 punto en términos del crecimiento. Falta todavía. Entonces tú lo puedes centrar, la gente generalmente lo que hace lo centra en el valor medio. Y hacia el 2025 nosotros estamos proyectando un crecimiento entre 2 y 3%, que es más consistente con el crecimiento potencial de la economía, aun cuando en la última exposición en el Congreso el banco señaló importante la discusión respecto de cómo potenciar el crecimiento de largo plazo de la economía y en particular cómo poder hacer crecer la productividad de la economía, que es el factor más relevante de crecimiento de largo plazo en cualquier economía. Luis Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos en Economía a Fondo. La verdad es que nos ayuda mucho estas conversaciones para poder aclarar algunos puntos, ¿no es cierto?, en temas de economía chilena y también macro, y sobre todo con el contexto en el que tenemos ahora. Así que agradecerte que estés junto a nosotros y bueno, vamos a unos comerciales y después regresamos nuevamente con Economía a Fondo. Muchas gracias. ¿Sabías que la clave para una sonrisa saludable está en una buena higiene oral?
En Curaprox lo sabemos y por esto te ofrecemos productos suizos premium para toda tu familia. Todos disponibles en curaprox.cl. ¿Te demandaron injustamente? En Defensoría del Empleador te defendemos de demandas abusivas e injustas. Protege lo que has construido con todo tu esfuerzo. Trabajemos juntos para el éxito y protección de tu empresa. Somos parte del grupo Salve su Empresa. Encuéntranos en defensoriadelempleador.cl. Agricultura TV. Estamos de vuelta con Economía a Fondo desde Radio Agricultura y Agricultura Televisión también. Y en este segmento, en este bloque del programa, nos acompaña Bernardita Silva. Bernardita, muchas gracias. Estamos a la distancia, por motivos laborales, efectivamente. Bernardita es gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio y está con nosotros hoy día para conversar sobre la tasa de victimización que hay en los comercios, ¿no es cierto? Que es una cifra una cifra súper negativa que alcanzó un 61,8%. Y queremos conversar un poquito más de eso, sobre el estudio, cuándo se realizó, cuáles son los parámetros en el fondo que se evaluaron para revisarlo y cómo nos afecta finalmente a los comercios y a la economía y al entorno económico y también social en el que estamos actualmente. Bernardita. Sí, muy bueno, todavía buenos días. Gracias por la invitación. Y claro, nosotros, como tú comentabas, hacemos esta encuesta de victimización del comercio todos los semestres. La venimos haciendo desde el año 2008, entonces por lo tanto ya tenemos una historia bastante robusta de información. Y es una encuesta donde se les pregunta a los mismos locatarios del comercio, restaurantes y hoteles, estaciones de servicio, logística, compraventa de automóviles, si fueron o no víctimas de algún delito durante el primer semestre. Entonces les da una lista de delitos. Perdona, Bernardita, ¿eso es en la región metropolitana, en ciertas comunas? Hecho, lo hacemos en país completo. En 7 ciudades. Perfecto. Iquique, Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Viña, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. Ya. O sea, no es solamente región metropolitana como suele ser en general la mayoría de los datos que se presentan. Así que fantástico me parece porque es mucho más representativo de lo que nos está pasando como país. Claro, son de hecho los principales centros urbanos que tenemos en el país y los resultados no son buenos. Volvimos a un nuevo récord en la tasa de victimización de 61,8%, es decir, 6 de cada 10 locatarios que se entrevistaron fueron víctimas de algún delito durante el semestre, lo que preocupa enormemente porque desde que salimos de la pandemia esto ha venido constantemente subiendo y también vemos que hay un escenario distinto pre- y post-pandemia. Si yo agarro las mediciones pre-pandemia, hay una tasa promedio de victimización de 49,6, lo cual es alto también, pero ya post-pandemia la tasa promedio de victimización es de 60,2. Y sobre todo, lo mismo pasa en todas las ciudades, y en las que más se ve una diferencia es en las ciudades también del norte. Entonces, preocupa este escenario distinto, preocupa delitos también de mayor violencia, hay un cambio en los delitos, y esa es la parte como de hechos, si fue o no víctima de delito. También se les pregunta después temas de percepción de seguridad, que también podemos conversar. Sí, Bernardita, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los delitos más mencionados por el comercio? Lo más mencionado es otros daños materiales al local, que se refiere a destrozos, rayados, incendio, etcétera. Eso vemos de que hay un 28,5% de los encuestados que fue víctima de daños materiales al local.
y si uno lo ve como por rubro, sobresale por ejemplo, en hoteles y restaurantes, y en tiendas por departamento, supermercados y farmacias también sobresale esto, y en estaciones de servicio, logística. Tiene que ver... Después tenemos el hurto y el hurto hormiga, que son siempre, el hurto hormiga es algo que siempre es potente, sobre todo en las tiendas de mayor tamaño. Claro, en retail, en el supermercado. Claro. Perfecto. Y después también tenemos, por ejemplo, el robo con violencia, destaca en todo el subrubro de estaciones de servicio, logística y compra-venta de automóviles, donde cerca de 15% fue víctima de robo con violencia. Y pues también está el robo de mercancía en ruta, que destaca en las grandes tiendas, supermercados y farmacias, donde casi un 46% fue robo de mercancía en ruta. Eso significa... Esas son, por ejemplo, robo de mercancía en ruta y daño materiales al local, ¿sí? Son cosas que no veíamos antes. Claro, eso, perdón, el robo en ruta, en el fondo, de mercancía en ruta al que te refieres, significa cuando los asaltantes paran, ¿no es cierto?, los camiones que van transportando, no sé, pues desde un centro logístico a última milla, en el camino, ¿no es cierto?, los asaltan, les roban la mercadería, dejan a veces al conductor... En la carretera, con suerte, digamos, si es que no le pasó nada más grave. Y eso no se veía antes, al igual que el que me mencionaste, el daño material. El daño material. Antes siempre teníamos el hurto y el hurto hormiga como los dos primeros. Yeah. Y después venía, ¿no es cierto? Y ahora tenemos daños materiales al local, que empezó a ser fuerte después, sobre todo de lo que es el estallido. Yeah. Y este robo de mercancía en ruta, que ya es pan de cada día. Nosotros, muchos asociados, hace un par de años empezaron a mencionarnos este tema, uh-huh. y hay, por ejemplo, rutas en Valparaíso, San Antonio, etcétera, que son de ataque diario y uh-huh. a varios camiones al día, y ya vienen dateados, ¿no es cierto?, de lo que hay adentro, y muchas veces son productos que terminamos viendo en el comercio ambulante ilegal, claro. En todo este circuito, ¿no es cierto? Bernardita, y un poco... Para resumir, las cifras son malas, los datos son malos, pero para concluir un poco, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las conclusiones del estudio? ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde debiésemos apuntar? ¿Hay una solicitud de un desarrollo de ciertas políticas públicas que puedan ayudar a cambiar este escenario? ¿Qué es lo que está planteando la Cámara Nacional de Comercio? Claro, nosotros siempre, cada semestre ponemos esta encuesta, una herramienta para todos los actores que quieran hacer algo con estos datos y tomar acciones concretas. Uh-huh. La importancia de este dato también, quiero decirlo, es que te da el dato de victimización de los comercios, pero hay muchos de ellos, sobre el 60%, que no denuncian. Entonces, esta tasa de victimización te está mostrando la realidad. De repente uno mira los datos que te quedan en el gobierno, etcétera, sobre denuncias, que se basan en denuncias, y que a veces dicen, no, es que bajaron la denuncia de esto, del otro, pero aquí claro. estamos viendo la victimización más allá de la denuncia. Hay un 60% claro. que no denuncia. Exactamente. Aquí hay un tema, ajá. denunciar, la importancia de denunciar los delitos. ¿Por qué la gente no denuncia, Bernardita? La mayoría de la gente que no denuncia, de hecho les preguntamos, hay cerca de un 80% dice que no confía en la eficacia del sistema cuando denuncia. Si no está denunciando, porque ¿para qué voy a denunciar? Hay un 80% claro, que dice si no hay una respuesta, digamos, una solución a esta denuncia. Claro, y después hablan de que es un trámite también engorroso y lento, hay cerca de un poco más de un 50% que dice eso. Entonces, claramente acá hay un tema de cómo hacemos que la gente denuncie, y que cuando denuncie, esa denuncia sea eficiente, para que para la vez siguiente tenga ganas de denunciar, porque si no aquí hay un círculo vicioso y nadie después quiere ya denunciar porque para qué, si no sirve, etcétera, ¿no es cierto? Son temas, claro. Siempre el llamado que hacemos a los comerciantes a poner la denuncia, a seguir el debido proceso, etcétera. Por otro lado, también está el tema del comercio ambulante ilícito, que sabemos y lo preguntamos, de que tiene cierta correlación con que el barrio sea más inseguro, con una mayor delincuencia, y ahí también hay que hacer algo. Y ahí también las municipalidades tienen que hacer algo. El tema de los permisos precarios, de cómo empezamos a limpiar los espacios públicos que hemos visto que han sido bombardeados por el tema del comercio ambulante ilícito, y hemos visto lamentables noticias al respecto también en las últimas semanas. Bernardita, perdona que te interrumpa, ¿y cómo afecta esto en términos de números finalmente al desarrollo del comercio, de los negocios y al crecimiento económico también finalmente? Porque el desarrollo de los negocios da trabajo y pese a nuestro círculo, ¿no es cierto?, económico a funcionar. ¿Cómo nos afecta en términos de, aparte de los porcentajes pésimos de económico? Yo creo que afecta mucho, porque hemos visto varios negocios que dicen, me voy, ¿no es cierto?, me voy a este barrio. Y eso no le hace bien ni al barrio,
¿Pero es un cierre del negocio completo o se cambian o cierran y terminan quebrando finalmente el negocio? Y se van a un barrio más seguro. Hemos escuchado mucho donde en barrios como el barrio Meis, comerciantes que se han ido, Santiago Centro, comerciantes que se han ido. Y para la economía de esos barrios es una muy mala noticia, porque al final son barrios que se empiezan a tomar por bandas, por inseguridades, y el que cumple las reglas y el que está haciendo bien las cosas se ve obligado a irse de ahí, ¿no es cierto? Muchas veces se ve obligado no solo a irse, a cerrar las puertas porque se le pone una línea de comerciantes ambulantes afuera que vende lo mismo que él. Claro, más barato, que no paga impuestos, no paga patentes, permisos, en fin. Y tienen que cerrar, y ahí son puestos de trabajo que se pierden. Entonces, claramente, para la economía no es bueno porque aumenta lo que es la informalidad, disminuye el comercio formal, y que es lo que necesitamos potenciar. Entonces, y por otro lado, el vivir con miedo también en ciertos barrios tampoco hace bien, es decir, no hace bien ni para la gente que no va a esos barrios porque te da miedo ir. Y la gente que vive ahí está haciendo barrios muertos. Claro. Y nadie quiere trabajar en esos barrios. Y las propuestas, en base al estudio, entonces, ¿cuáles son las propuestas a continuación, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sugieren, me imagino, la Cámara, la CNC, al gobierno o a las entidades, a la autoridad finalmente, para poder ir solucionando o mejorando esta situación? Sí, nosotros a través del Observatorio del Comercio Ilícito hemos estado siempre viendo propuestas, nos sentamos con público y privado en la misma mesa. Ya. Y las líneas un poco de solución, porque tampoco hay una solución aquí mágica, porque sabemos que hay bandas de crimen organizado detrás, que hay que seguir para atrás, un proceso de investigación fuerte y llegar al origen de esto. Entonces hay medidas que son de fiscalización y control, de cómo tenemos más fiscalización en las calles, para ir controlando, ¿no es cierto?, esta toma de espacios públicos que producen más inseguridad, etcétera. ¿Sí? Después tenemos temas ya que son más legales, como cómo entrega la municipalidad lo que son los permisos de comercio ambulante, la ley de comercio ilícito que salió hace poco, pero que estuvo años tramitándose, la cual nosotros tuvimos mucho tiempo pidiendo que saliera una vez, pero al final salió tarde, y igual es una ley que deja un poco libre a la municipalidad de ir haciendo un poco lo que cada una quiere, entonces ahí también tenemos un tema. Y por otro lado tenemos un tema fuerte de educación y se podría decir, y medición. Necesitamos ir, y por eso estos instrumentos son buenos, ir midiendo lo que va pasando, porque a la medida que tú vas midiendo lo que va pasando, tienes el termómetro y puedes actuar. ¿Y por qué? Educación también en la ciudadanía, Eso te iba a preguntar, de educación a la ciudadanía, ¿cómo lo plantean ustedes más prácticamente? O sea, más que la teoría. Lo que nosotros hacemos es la educación de tratar de que la gente entienda que hay lugares donde no debemos ir a comprar. No comprar en el comercio informal, porque muchas veces lo que haces tú ahí, no estoy diciendo que todo el comercio informal tenga una banda de crimen organizado detrás, pero hay que tener ojo donde uno compra, porque muchas veces si vas a comprar algo que fue robado, ¿no es cierto?, el robo de mercancía en ruta que estábamos hablando, lo que estás haciendo es apoyar a una banda que está detrás. Entonces también está el tema de la conciencia social un poco, de no ser cómplice un poco al estar comprando este tipo de productos en la calle. Exactamente, además tanto además emprendedor, tanta pyme, tanta persona que está tratando de lograr salir adelante, ¿no es cierto?, con su propio negocio, todos legalmente establecidos en el fondo, y cómo eso nos golpea finalmente a todos, el comprar en la calle, digamos, las ventas ilícitas. No sé si te escuchó lo último que te estaba comentando. O sea, retomemos, claro, desde el tema estábamos hablando, Berni, del tema de los emprendedores, de las pymes, cómo la gente trata de hacer negocios lícitos en el fondo para poder salir adelante, ¿no es cierto?, desarrollar a su familia, y eso también cómo nos aporta a todos como sociedad. Ellos están con muchos problemas para poder poner negocios porque el tema de la victimización para ellos es clave. Me comentabas ahí que hay muchos que derivan en solamente tener venta de productos o emprendimientos online, ¿sí? Claro, eso es lo que decía alguien que estaba escuchando un programa el otro día cuando estábamos en la radio, y mandó un WhatsApp, decía, claro, no me atrevo a abrir un negocio físico por el tema delictual, y no puede ser eso, no puede ser que alguien no se atreva a abrir un negocio físico por miedo a que lo vayan a asaltar, no queremos eso, ¿no es cierto? Entonces, ojalá no estemos el próximo semestre diciendo que llegamos a un nuevo récord en victimización,
porque la idea, yo creo que hay que hacer algo, no hay una sola medida, son muchas que se deben conjugar para esto, y por eso nosotros vamos a seguir poniendo esta herramienta en manos de todas las autoridades para hacer algo. Lo mismo que el Observatorio del Comercio Ilícito, que están todos los actores invitados siempre, nos juntamos, discutimos medidas, vemos qué se puede hacer. Y ahí, ¿cuáles son las autoridades más relevantes en este proceso, en el fondo? Obviamente, me imagino el Ministerio del Interior, me imagino que Hacienda también, Economía. ¿Cómo hacen que conversen estos datos, la data que levantan ustedes como Cámara Nacional de Comercio, también con la autoridad? Porque finalmente sí, de hecho, en el OSI participan muchos. Está Aduana, está Servicio de Impuesto Interno, está PDI, está Carabinero, está el Ministerio del Interior. Todos ellos participan en el Observatorio del Comercio Ilícito que tienen ustedes como un comité, ¿no es cierto?, bien formado que se dedica particularmente a este tema. Pero sí, y también están los privados más afectados, ¿no es cierto? Tenemos la Cámara Cosmética, tenemos varios ahí socios que están afectados, y lo que hacemos, de hecho ahora hace poco lanzamos la campaña Contrabando contra Todos, ¿no es cierto? Y es contra los temas de contrabando, y así hemos ido actuando y armando mesas para que vayan saliendo distintas políticas públicas para ayudar en algo a mover la aguja. Estamos llegando al final del programa. Cuéntame un poco, para finalizar, en el fondo, esta campaña del contrabando. ¿En qué consiste? La campaña consiste en hacer conciencia a la gente de que no compres en la calle un poco. Ojo con el contrabando, porque el contrabando es contra todos nosotros. Entonces, ¿y esta campaña dónde está? Lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Dónde la están implementando? Está en redes sociales y también hay algunas gráficas en calle y ese tipo pero sobre todo redes sociales y gráficas. Esas son las dos. Invitando a la gente a evitar el contrabando, porque finalmente nos afecta a todos. Exactamente. Súper. Oye, Bernardita, te agradezco mucho la conversación. La verdad es que finalmente todos estos estudios y estos datos nos muestran un poco cómo estamos, cuál es la realidad social y económica también del país y cómo nos afecta. Estamos en Economía a Fondo, hablamos de los mercados, hablamos de la economía, hablamos de las finanzas, y es súper importante poder tener un sistema, ¿no es cierto?, económico que funcione y funcione de manera correcta, sin todo este temor, digamos, a la victimización que tienen los comercios. Al final no nos ayuda, ¿no es cierto?, el desarrollo del país, tampoco al desarrollo de nosotros, social, digamos, de todos los chilenos. Así que, Bernardita, te agradezco un montón. Estamos a la distancia con Bernardita, pero tuvimos una muy buena conversación. Así que muchas gracias por acompañarnos, Bernardita. No, gracias a ti por la invitación, así que nos estamos viendo. Y bueno, esperamos para el próximo semestre tener, ojalá, mejores datos de las cifras de victimización, ¿no es cierto?, que hacen en el estudio y en el observatorio contra los ilícitos, ¿no es cierto?, que tiene la Cámara Nacional de Comercio. Bueno, por ahora estamos terminando el programa. Los invito a vernos en un próximo Economía a Fondo. Así que, nada, nos vemos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los auditores por estar con nosotros una vez más.